todo, hoy nos vamos del turisteo hasta el Teatro Villamarta. En los años 20, el rey Alfonso XIII vino a Jerez con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Y él vio que gracias a la industria vinatera, Jerez era una ciudad próspera, entre otras cosas tenía 80.000 habitantes. Viendo que era una ciudad cosmopolita, le sugirió al entonces alcalde de la ciudad, don Álvaro Ávila, que era marqués de Villamarta, que porque Jerez no tenía un teatro para albergar, pues digamos, a la yersey bodeguera de aquel entonces. Así que tras esta sugerencia, pues el marqués de Villamarta se le ocurrió donar unos terrenos que tenía donde se encontraba antiguamente el monasterio de la Veracruz. Era un lugar céntrico y accesible, y además convenció al ayuntamiento para que donara 300.000 pesetas de aquel entonces para la construcción del teatro. El arquitecto de este teatro fue Teodoro Anasagasti. Él, entre otras cosas, introdujo una gran novedad para su construcción, la utilización del hormigón armado. Con esta técnica, que era muy innovadora en aquel entonces, se logró algo impensable para aquella época. El edificio de Villamarta se hizo en solamente un año. Así que finalmente, en el año 1928, las puertas del Teatro Villamarta se abrieron por primera vez y hasta los años 80, pues en él se representaba diferentes tipos de espectáculos, ¿no? Lírica, teatro, danza o música. Además, también el Teatro Villamarta servía como una sala de cine. Sagasti, para el diseño del teatro, tuvo en cuenta pues, los guiños andaluz de la ciudad donde se iba a construir, como por ejemplo el rejado de las ventanas o las dos torres del teatro nos recuerdan a una botella de vino. Decir que el teatro se cerró en el año 1986 porque ya, entre otras cosas, la calidad de los espectáculos de teatro dejaba mucho que desear y también pocas personas venían a ver las proyecciones de cine. Porque ya había otras salas aquí en la ciudad mejores acondicionadas para la proyección de películas. Hay otro detalle importante que se me olvidó decir antes, que Teodoro, a la hora de diseñar teatro, también construyó una plaza grande para que se tuviera perspectiva del teatro. Sin embargo, años más tarde se creó el proyecto de la construcción del edificio de correo que está justo delante de este teatro. Como dije antes, las puertas del teatro se cerraron en el año 1986. Sin embargo, del tirón salieron asociaciones en la defensa del teatro y que buscaba su reapertura. Gracias a estas asociaciones se logró dos cosas muy importantes. En el año 1988 el ayuntamiento compró el Teatro Villamarta
y un año después fue declarado bien de interés cultural. Con todo esto se logró la presión suficiente para la Junta para las obras de su restauración, que ya empezaron en el año 1990. Finalmente, en el año 96, las puertas del teatro se abrieron de nuevo, ¿no? Las obras de remodelación que se hicieron fue añadir un segundo anfiteatro, reducir el patio de butacas y modernizar tanto el juego de luces como la tramoya. Como curiosidad decir que la tramoya utiliza la parte de arriba para almacenar el vestuario de las actuaciones que viene aquí al Teatro Villa Marta. Otra de las curiosidades que tiene este teatro, que el foso es extraíble, se encuentra debajo del teatro y cuando así lo requiere la actuación se extrae. De ahí es donde se encuentra la orquesta. Y para la inauguración del teatro acudió la infanta Elena allí en 1996. Es decir, que desde entonces pues el programa del Teatro Villa Marta es muy variado y de gran calidad. Aparte de destacar su lírica, su espectáculo de danza, el teatro cada año es protagonista del Festival Flamenco de Jerez, ¿no? Que una vez más logra recordar a todo el mundo por qué Jerez es la cuna del flamenco. Todo por hoy. Si les ha gustado el vídeo le da a me gusta. Os aconsejo que vengáis al teatro, disfrutar de él, porque el vivo y en directo hace mucho. Y nada, como otra ocasión de trinchar.